Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 346,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y de La Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos que se llevan a cabo contra los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta semana continuaron los juicios en contra de los presos políticos en la cárcel de El Chipote. Se ha prolongado por una semana el juicio contra 7 líderes opositores que empezó el pasado 15 de febrero, en el que la justicia orteguista acusa a los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, a los líderes cívicos Tamara Dávila, Violeta Granera y José Palé y al empresario José Adán Aguerri de supuesta conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional. Los abogados defensores continúan señalando una serie de irregularidades en esos juicios, en que los únicos testigos son policías que ejecutaron allanamientos ilegales y las supuestas pruebas, opiniones de los reos políticos y su demanda de elecciones libres. Sobre este tema y sobre las nuevas violaciones de derechos humanos en Nicaragua, hablaremos con Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, exfiscal guatemalteca e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI. Les presentaremos la historia de los 3 presos políticos que han fallecido en las cárceles del régimen Ortega Murillo desde 2018, bajo circunstancias aún no esclarecidas. También conversaremos con Iván Ulises Kentros, especialista en política extranjera rusa, sobre las relaciones de Rusia con Nicaragua en medio del conflicto en Ucrania y las recientes declaraciones de Daniel Ortega, que respaldó este lunes a su aliado Vladimir Putin, que ordenó el despliegue de tropas en Ucrania después que Rusia reconoció a las regiones separatistas Donetsk y Lugansk. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. Daniel Ortega nombró a José Mojica Mejía uno de los principales testaferros de la red de empresas privadas de los Ortega Murillo como miembro del Consejo Consultivo de la directiva de la empresa administradora de aeropuertos internacionales, en una serie de designaciones publicadas en la Gaceta número 35 de este martes 22 de febrero. El Consejo Consultivo de la empresa administradora de aeropuertos internacionales quedó integrada por 13 miembros, entre los que se encuentra Mojica Mejía, el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo, y el director de la policía, el primer comisionado Francisco Díaz. Mojica Mejía fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por ser representante personal de los Ortega y creador de un mecanismo de lavado de dinero para desviar fondos de empresas que maneja el hijo mayor de la pareja presidencial, Rafael Ortega. Lea la historia completa sobre los negocios privados de la familia gobernante y sus principales testaferros en confidencial.com.ni. Más del 74% de la deuda externa privada que cargan las finanzas de Nicaragua es generada por el millonario desvío de fondos hechos por el régimen de Ortega y Murillo a través del acuerdo petrolero con Venezuela. El exdiputado y economista Enrique Sáenz advirtió que con la deuda externa total alcanzando los 14,000 millones de dólares, el peso del desvío de los millonarios recursos del acuerdo petrolero con Venezuela agrava la crisis de endeudamiento internacional del país. Del total de la deuda externa, más de 6.500 millones de dólares son de deuda privada y de estos, más de 5.000 millones son parte del endeudamiento vinculado al acuerdo petrolero con Venezuela, según los registros del Banco Central.
La justicia orteguista condenó a 8 años de prisión a la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo Delgado y a 13 años al presidente ejecutivo de Banpro y CEO de Grupo Promérica, Luis Rivas Anduray. La lectura de sentencia se realizó este martes a puertas cerradas en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. A la defensora de derechos humanos le impusieron 5 años de cárcel por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y 3 años por propagar noticias falsas, mientras que Rivas lo condenan por la supuesta comisión de 3 delitos: menoscabo a la integridad nacional, posesión ilegal de armas de fuego y un tercero que se desconoce. Jóvenes profesionales consultados por Confidencial coincidieron que aunque tengan un empleo, existe el deseo de emigrar, ya que no le ven futuro a Nicaragua, un país en dictadura. La socióloga y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, Elvira Cuadra, comentó que las últimas encuestas demuestran que hay una gran presión económica y social por la que los nicaragüenses no creen posible que mejoren las condiciones de sus familias y del país en general. Una joven identificada como Denise dejó su trabajo en una oficina estatal en busca de mejores condiciones económicas y ahora vive en Europa. En nuestro sitio web confidencial.com.ni lea el reportaje titulado "Jóvenes tienen trabajo pero quieren migrar de un país en dictadura sin futuro", con los relatos de los nicaragüenses que desean emigrar pese a tener un empleo o un buen salario. 10 países europeos se unieron a las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios e instituciones controladas por el régimen de Daniel Ortega, informó el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Los países que se sumaron a esta medida fueron Ucrania, la República de Moldavia, Georgia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Entre estos países destaca Ucrania, país que enfrenta una crisis debido a las amenazas de Rusia de invadir su territorio, acción avalada y respaldada por Daniel Ortega este lunes. Entre los sancionados por la Unión Europea están los hijos de la pareja presidencial Laureano y Camila Ortega Murillo, así como la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo del COR. El Mecanismo para Nicaragua es una coalición de organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que monitorean la implementación de las recomendaciones dirigidas al gobierno de Nicaragua en la más reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo del año pasado. El Estado nicaragüense no solo no cumplió esta resolución, sino que la crisis de derechos humanos se ha agravado en el país durante el último año. Conversamos con Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, exfiscal guatemalteca e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, acerca de la petición que llevará el Mecanismo para Nicaragua en marzo próximo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Doña Claudia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU va a examinar nuevamente la situación de Nicaragua en marzo de este año. El año pasado emitió una resolución que el Estado no ha cumplido. ¿Qué dice esa resolución específicamente? Esta resolución es la tercera de una serie de resoluciones aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos que hace recomendaciones al Estado frente a la grave situación de derechos humanos que se vive en el país a partir de abril del 2018. En estas resoluciones que han ido reiterando sucesivamente puntos muy importantes para la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua, se habla, por ejemplo, del combate a la impunidad, de la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron a partir de la crisis de abril del 2018. Se recomienda, por ejemplo, el fortalecimiento y el respeto a la independencia de poderes, el cese de la persecución de los opositores, garantizar la libertad de expresión, la libertad de manifestación, que se restituya la personalidad jurídica en las organizaciones a quienes les fue arrebatada
y sobre todo que se permita el ejercicio del derecho a la defensa de los derechos humanos. Si nosotros analizamos la situación en Nicaragua hoy, 23 de febrero del año 2022, el Estado ha incumplido sistemáticamente con estas recomendaciones. Por eso es que desde este colectivo nos hemos dado a la tarea de monitorear el cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua de estas distintas resoluciones del Consejo y hacer como una evaluación, un estado de cumplimiento que realmente es bastante deplorable al día de hoy. El gobierno no solo no cumplió, sino que también ha continuado violando derechos humanos de forma sistemática. Inclusive desató una nueva oleada represiva desde el año pasado, previo a la votación en la que Daniel Ortega se reeligió sin legitimidad. ¿Cómo caracterizaría esa nueva etapa en la que persiste el Estado policial? Hay más de 170 presos políticos que están siendo juzgados, además en juicios plagados de nulidades e irregularidades. Es una situación en el marco de los derechos humanos de gravísimas violaciones. Efectivamente, no solo no cumplió con las recomendaciones que se encuentran en estas resoluciones, sino que además incrementó la represión a la oposición, la represión, el encarcelamiento ilegítimo, arbitrario, ilegal de candidatos o posibles candidatos a la presidencia en aquel momento, pero también de muchísimos opositores políticos quienes permanecen privados de libertad en un régimen que no respeta ni responde a los mínimos estándares internacionales en esta materia, porque los presos políticos se encuentran aislados, sus familias apenas han podido acceder a ellos una vez al mes, su defensa tampoco ha podido acceder a ellos, están siendo condenados, como bien decías, en juicios express por delitos contra la soberanía que tampoco han sido debidamente acreditados. Realmente se está condenando por actos de libertad de expresión, por un tuit, por un retweet, y su situación, sobre todo su situación desde una óptica humanitaria es sumamente precaria porque apenas han tenido acceso adecuado a la alimentación, no han tenido acceso a una atención médica adecuada. El más triste suceso es justamente la muerte en, en prisión recientemente de uno de los presos políticos, de Hugo Torres, cual es sumamente lamentable porque ha habido sucesivas órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenando su inmediata liberación, tanto de él como de otros presos políticos que tienen medidas provisionales, la cual ha sido completa y absolutamente desacatada por el Estado de Nicaragua. Entonces, estamos en una situación que no ha mejorado. En otro orden, hay más de 80 organizaciones que se les ha cancelado la personería jurídica nacionales e internacionales, incluyendo medios de comunicación, incluyendo también ahorita recientemente 14 universidades. Esto nos habla de que es una expresión absoluta del autoritarismo y una limitación muy severa al ejercicio de la libertad de asociación, a la libertad de reunión, de manifestación y a la libertad de expresión. La situación de derechos humanos en Nicaragua, lejos de mejorar, se ha deteriorado aún más. En el caso particular de la muerte de Hugo Torres, que usted ya mencionaba, que murió bajo la custodia del Estado, ¿qué responsabilidades tiene ese Estado y qué pueden hacer los mecanismos y las instancias internacionales en este caso? Empezando porque es un hecho muy doloroso, porque nunca, no debió de haber muerto en estas circunstancias y por estar bajo custodia del Estado, es un hecho que es su responsabilidad y tiene que investigarse, debe investigarse en qué condiciones ocurrió esa muerte. Mínimamente, si tuvo acceso a la atención médica necesaria, si se atendió a sus condiciones físicas para el régimen al que se le sometió de privación de libertad, tomando en cuenta que la Corte ya había decretado que es una privación arbitraria de libertad. Nosotros, las organizaciones que integramos este colectivo, estamos precisamente porque sentimos que en Nicaragua no hay las mínimas condiciones de independencia judicial, los mecanismos nacionales
de protección de derechos humanos han fallado. Tristísimamente han fallado. Nosotros estamos solicitando el establecimiento de un mecanismo extraordinario que pueda documentar, investigar, dar seguimiento a las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país. ¿Qué dicen los tratados y convenciones de derechos humanos sobre la aplicación de la justicia y en casos particulares como en el de Nicaragua, en donde no hay Estado de Derecho, no hay un sistema imparcial de justicia y en los que hay reos de conciencia? Los derechos humanos, la vigencia, plena vigencia de los derechos humanos es un asunto que va más allá de la soberanía de los estados. Cuando estamos frente a estados que cometen crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Nicaragua, esto es algo que le interesa a la comunidad internacional en su conjunto. Y si estamos claros de que los sistemas nacionales están fallando, existen antecedentes de la creación de estos mecanismos extraordinarios para justamente investigar, preservar pruebas, hacer recomendaciones a otros actores estatales y no estatales, pues que no solo porque realmente hay una disputa, ¿no? El gobierno del Estado de Nicaragua niega que esté violando los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es muy importante que un mecanismo arropado por la comunidad internacional en su conjunto, pues señale y describa las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo. Pero además, porque este tipo de mecanismo puede nutrir las acciones de otros actores, como decía, estatales o no estatales, actores gubernamentales respecto de sus relaciones con Nicaragua o actores no gubernamentales como la banca internacional. Es decir, que un mecanismo con esta naturaleza, de esta naturaleza, em, como el mecanismo extraordinario que existe, por ejemplo, ahora para Venezuela, puede hacer informes, puede hacer recomendaciones y puede también preservar pruebas para juicios en un futuro. Esa es precisamente la propuesta que ustedes tienen para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo próximo, dada la situación de Nicaragua, este incumplimiento que mencionaba y el detrimento de la situación. Exactamente, esa es la recomendación, dado el sucesivo y reiterado incumplimiento por parte del Estado de Nicaragua de las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, pero también de los mandatos del propio Consejo de Derechos Humanos. Creemos que ya es momento de dar un paso adelante y adoptar la creación de este mecanismo extraordinario. El mecanismo para Nicaragua, esta coalición de organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses, piden al Consejo de la ONU que haya una respuesta más asertiva. ¿Cree usted que existen los votos y la voluntad política para lograr esta demanda de un mecanismo internacional para Nicaragua? Han existido los votos para las resoluciones anteriores. Creo que está creciendo la conciencia entre los estados de que el Estado de Nicaragua no está haciendo lo mínimo para cumplir con las resoluciones anteriores. Entonces creo que sí, que los estados cada vez están más conscientes de la necesidad de dar un paso adelante. Esperemos que así sea. Dentro de ese paso más adelante, ¿se podría también contemplar una solicitud que han hecho organismos de derechos humanos, pero también los familiares de los reos políticos, debido a la gravedad del estado de salud de algunos de ellos, de que exista una solicitud de constatación in situ de la situación de los presos políticos en la cárcel El Chipote y de la situación en general en Nicaragua? Definitivamente, pero esta constatación in situ ya ha sido ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque tiene que darse entrada a organismos internacionales como la Cruz Roja y también las resoluciones anteriores del Consejo le piden al Estado de Nicaragua que deje entrar la verificación internacional tanto de la Comisión Interamericana como de la propia oficina de la alta comisionada. Tú recordarás que en esa época como GIEI estuvimos en Nicaragua haciendo una verificación in situ y el Estado de Nicaragua nos solicitó abandonar el país, tanto a los mecanismos extraordinarios, en ese caso establecidos por el sistema interamericano, como a la propia oficina de la alta comisionada.
Entonces creo que es urgentísimo que se dé esta constatación de la situación de las personas que están arbitraria y legalmente privadas de libertad, sobre todo y especialmente, como bien dices, sobre su situación de salud. Esto es un aspecto humanitario básico, pero además urgente, porque es la vida de es de estas personas la que está en juego. Y por estar bajo custodia justamente del Estado de Nicaragua, es este Estado el responsable absolutamente por su bienestar. Usted hablaba sobre el tema de la impunidad y las peticiones que hay también para el Estado de Nicaragua sobre ese tema. Y en su acto de autoinvestidura en enero pasado, Daniel Ortega mencionó la frase borrón y cuenta nueva en medio de esta crisis, en medio del clamor de justicia de víctimas de represión. ¿Cómo valora esa petición o ese ofrecimiento que hace el gobernante? Es una declaración que no tiene ningún valor a nivel internacional, ni tendrá valor en el ámbito nacional, porque las consecuencias de crímenes tan graves como los crímenes de lesa humanidad es que no son amnistiables ni prescriben, y que existe esta obligación de la comunidad internacional en su conjunto de perseguirlos. Entonces, respecto de estos crímenes, crímenes de lesa humanidad, no aplica la frase borrón y cuenta nueva, muchísimo menos si quien la pronuncia es la persona que estaba al mando de las fuerzas de seguridad que deben ser investigadas por muchos de estos delitos, de estas ejecuciones que ocurrieron a partir de abril del 2018. Entonces, es una declaración que, como te digo, no tiene validez en el ámbito internacional, ninguna validez, y en el momento que se restaure la democracia en Nicaragua tampoco tendrá validez ni se podrá argumentar. Doña Claudia, ¿cómo cataloga usted la situación de Nicaragua en comparación con la del resto del continente? ¿Y qué más se puede hacer desde los mecanismos e instancias internacionales? La situación de Nicaragua es extremadamente grave. En la región es el peor récord de derechos humanos, el peor récord de democracia y de Estado de Derecho. Yo lo denominaría un régimen autoritario, donde no existe independencia de poderes, donde no se respeta la mínima legalidad, donde se desacata las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un régimen que ha expulsado a más de 110,000 nicaragüenses que se encuentran en los países vecinos. Entonces, creo que la única actitud y que se ha sostenido y que es muy importante de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos es la vigilancia continua, y es que se activen todas las herramientas que están a su alcance, pues para exigirle al Estado que cumpla mínimamente con los derechos humanos básicos. Y este mecanismo internacional que ustedes plantean, ¿por qué lo consideran tan importante? Lo consideramos extremadamente importante porque, como te explicaba, ha sido reiterada la negativa del Estado de Nicaragua a cumplir con los mandatos de estas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, porque ha desacatado las órdenes de la Corte Interamericana, porque no existe independencia judicial en Nicaragua. Los mecanismos nacionales de protección de derechos humanos son absolutamente inoperantes. Recuerdo que un juez que le dio trámite a un recurso fue inmediatamente destituido. No hay jueces en Nicaragua, no hay jueces independientes que hagan valer la vigencia de los derechos humanos. Es más, el sistema de justicia es parte, es un engranaje más de este mecanismo de criminalización de la oposición. Pero Y es podría lograr algo más, digamos, en términos prácticos o de cómo tal vez el régimen de Ortega podría reaccionar ante ese mecanismo. Creo que quienes podrían adoptar medidas más fuertes, porque el mecanismo hablaría con sus investigaciones, con sus recomendaciones, hablaría en el presente, hablaría a otros actores que pueden tomar medidas más fuertes respecto del Estado de Nicaragua. Hablaría hacia otros estados, hablaría frente a otros mecanismos multilaterales, hablaría frente a actores no estatales como los bancos, por ejemplo. Hay bancos que aún sostienen créditos a favor del Estado de Nicaragua, y es un mecanismo con esa legitimidad
con recursos, con la posibilidad de hacer estas investigaciones independientes, creo que tendría muchísima credibilidad para hablarle a estos actores respecto de la recurrente actitud del Estado de Nicaragua y de desacatar resoluciones tan importantes como las de la Corte Interamericana. Eso en el presente, pero también preservaría pruebas para en un futuro próximo que estos graves crímenes puedan ser investigados y sancionados. Eso es lo que dice Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Seguimos con la historia de los 3 presos políticos que han fallecido bajo la custodia del Estado en Nicaragua a partir de 2018. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. La muerte del general en retiro Hugo Torres, preso político del régimen Ortega Murillo el pasado 11 de febrero, es la más reciente de 3 fallecimientos que han sucedido a partir de 2018 de personas privadas de libertad por razones políticas. Mi colega Alejandra Padilla nos cuenta quiénes son los reos de conciencia que han muerto bajo la custodia del régimen y cuáles fueron las circunstancias en cada caso. Desde 2018, 3 reos políticos han fallecido en las cárceles del régimen Ortega y Murillo bajo circunstancias que no han sido esclarecidas. Ellos son el abogado y profesor Eddie Montes Preslin, el abogado Santos Sebastián Flores y el exgeneral en retiro Hugo Torres. Tras 5 meses de arresto, el 16 de mayo de 2019, el preso de conciencia Eddie Montes recibió un disparo en la espalda de parte de un custodio del sistema penitenciario en la cárcel La Modelo. Estamos aquí a buscar justicia de lo que pasó con mi papá. El excarcelado político Hansel Vázquez fue testigo de la muerte de Eddie Montes. Y ese día recuerdo que fue un día como todo. Don Eddie salió a correr por la mañana. De hecho, hizo más ejercicio y más horas de ejercicio de lo normal. Cerca de las 11 de la mañana el 16 de mayo, los presos políticos iniciaron una manifestación para exigir el retiro de la galería de uno de los guardias que los agredía verbal y físicamente. Se fue arreciando el proceso, se fue arreciando, nos involucramos todos en la protesta. Don Eddie dejó su partida de ajedrez a la mitad y se fue a protestar con nosotros. Lo que tenía Don Eddie es que era muy aguerrido. De repente comenzaron a sonar balazos, ¿no? Y sonó el primer disparo, recuerdo. Y nos asustamos, pero no nos movimos de donde estábamos. Y después solo escuchamos una ráfaga, de hecho. Fueron aproximadamente unos 30 tiros de un solo. Y todos nos tiramos a cubrirnos, atrás de muros, de piedras. Y cuando volteamos a ver, Don Eddie estaba de pie y solo se tocó y dijo, jovero me dieron. Desde este sector hacia donde estábamos nosotros, aproximadamente 100 metros, es que realizan los disparos. Después, nosotros estábamos también al lado de una torre igual que esta y Don Eddie cae como por acá, ¿no? Por el suelo. Sus compañeros de celda lo trasladaron en busca de primeros auxilios, pero la hemorragia generada por el tamaño del impacto de bala acabó con su vida. Y lo llevaron hacia donde estaba hacia el otro portón que va a conducir hacia donde están los servicios médicos, ¿no? De la prisión. Y tampoco quisieron atenderlo.
El Ministerio de Gobernación informó que Eddie Montes, de 57 años, ciudadano norteamericano, había muerto a causa de un disparo a quemarropa mientras forcejeaba con un guardia del sistema. Familiares, el gobierno de Estados Unidos y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales exigieron al Estado una investigación transparente y completa de la muerte de Montes. Pero casi 3 años después, las autoridades guardan silencio. El Estado de Nicaragua y la dictadura debe responder por esto. Los directores de los centros de detención, como el auxilio judicial, el Chipote, los directores de los centros penitenciarios, como la Modelo, tienen que responder por esto. Una familia de 9 hermanos acusan al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El 10 de noviembre de 2021, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, informó del fallecimiento de Santo Sebastián Flores, quien permanecía recluido en la Modelo desde 2013, tras denunciar a Daniel Ortega de abusar sexualmente de su hermana desde que tenía 15 años. Santos era funcionario del Poder Judicial y después de su denuncia contra Ortega fue acusado y apresado por el supuesto delito de violación, lo que fue considerado como una venganza política. Mi hermano se encuentra al borde de la muerte. No sabemos si él está con vida o no. Tenemos muchos meses de no saber nada de él. En 2017, los familiares de Flores denunciaron desde el exilio en Miami las condiciones de aislamiento y tortura a las que estaba sometido en la prisión. Dormía prácticamente en el suelo, no recibía sol. Allá ocasionalmente salía un poquito, pero siempre lo mantenían, además de enfermado, o sea, encerrado entre 4 paredes, lo mantenían con una cadena de su pie amarrado del camarote. Flores, de 52 años, murió bajo circunstancias desconocidas. Sus familiares aseguran que su muerte no fue debido a causas naturales. Cada vez que un reo muere, entre comillas, en la cárcel, inmediatamente salen a avisar que se ahorcó, que se suicidó o que se murió de algo para descargárselo encima, y en este caso se callaron completamente. El CENID demandó al Ministerio de Gobernación una investigación que determine las causas de muerte de Flores. Nos dirigimos al sistema penitenciario y al Ministerio de Gobernación que explicaran las razones cómo había fallecido, en qué circunstancias había fallecido, y que demandábamos una investigación. No hubo una respuesta. Tengo 73 años de edad. Nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La noche del 11 de febrero de 2022, el general de brigada en retiro y preso político Hugo Torres falleció a los 73 años de edad, tras permanecer 6 meses bajo el régimen de tortura de El Chipote y 2 meses desaparecido, presuntamente hospitalizado. Varios presos políticos confirmaron que en el mes de diciembre la salud de Torres se quebrantó aceleradamente, hasta que sufrió un largo desmayo y fue trasladado por las autoridades policiales con rumbo desconocido. Empezamos una campaña mediante redes sociales, nuestras redes oficiales, que exigíamos saber la condición que se encontraba el vicepresidente de UNAMOS. Nunca tuvimos respuesta. Y nosotros nos preocupó porque esto marcaba el inicio de algo que temíamos, pues, de que no se le brindara atención médica a tiempo. El 12 de febrero, el Ministerio Público confirmó el fallecimiento de Torres por razones de enfermedad, sin revelar las verdaderas causas. Sus compañeros de UNAMOS y la comunidad internacional han demandado al Estado de Nicaragua a esclarecer las verdaderas razones de su muerte. Hugo Torres siempre se caracterizó por ser una persona que cuidaba su salud, siempre era una persona que se ejercitaba. Torres perdió la vida a manos de un régimen que ha desnaturalizado completamente los preceptos de justicia, paz, dignidad humana y libertades cívicas y políticas. El ex jefe del ejército Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, también lamentó la muerte de Hugo Torres, quien asegura que murió al ser expuesto en el cruel encierro, tras ser detenido el pasado 13 de junio. Otros exmilitares de alto rango también expresaron su indignación por su muerte bajo prisión. Es absolutamente responsable el gobierno de Daniel Ortega, que se haya murido de la circunstancia de la muerte de Hugo Torres. Demandamos justicia
y un proceso de investigación donde se lleve a los responsables a la cárcel de los asesinos que le han quitado la vida a los presos políticos. Por los cuerpos torturados yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta. Vamos ahora a hablar sobre la relación de la Rusia de Putin con Nicaragua en medio del agravamiento del conflicto en Ucrania. Mi colega Elmer Rivas conversó con Iván Ulises Kentros, especialista en política extranjera rusa, sobre la visita a Nicaragua del viceprimer ministro ruso la semana pasada y las declaraciones de respaldo que Daniel Ortega dio este lunes a la decisión de Vladimir Putin de enviar tropas a territorio ucraniano. Veamos lo que dijo. Gracias por esta entrevista. La semana pasada, el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov hizo una visita a sus países aliados en Nicaragua, Cuba y Venezuela en medio de las tensiones de un conflicto armado en Ucrania entre Rusia y Occidente. ¿Qué simboliza esta visita de la delegación rusa en América Latina? La visita de Yuri Borisov se encuentra dentro de la política exterior rusa hacia América Latina en general. Moscú, desde hace varios años, considera que sus aliados en América Latina funcionan como un espejo de la presencia de Estados Unidos en Europa del Este. La proximidad geográfica de Nicaragua, Cuba y Venezuela al territorio estadounidense han ofrecido a Moscú, han dado la idea a Moscú que estos países pueden funcionar como una plataforma para una política de confrontación hacia Estados Unidos, digamos, más cerca de su territorio privilegiado. O de un territorio más sensible. En la coyuntura actual, esta visita tiene un importante elemento simbólico. Moscú comunica efectivamente que tiene varios recursos para responder a la política estadounidense en Europa del Este y en particular en Ucrania. En particular, aumentar su cooperación con estos tres países en ámbitos militares y de naturaleza estratégica. ¿Y qué interés tiene Rusia específicamente en Nicaragua? Nicaragua en particular se ha destacado como un país receptivo a Rusia, o en particular la administración del presidente Ortega. En cierto modo se ha beneficiado de la política exterior rusa, de la disposición de Moscú de cooperar con su gobierno, ante todo para salir de la posibilidad de un aislamiento diplomático con el mundo más allá de América Latina. Moscú, en particular con Nicaragua, quiere ganar una presencia más amplia en el Caribe, y en particular en América Central, donde ha tenido dificultades de ampliar su presencia diplomática. Fuera de eso, Nicaragua no puede ofrecer a Moscú una plataforma estratégica de tipo militar hasta el momento, aunque sí ha habido varios desarrollos en esa dirección, como por ejemplo la cooperación antinarcóticos entre Moscú y Nicaragua ya indica un cierto nivel de confianza en términos de seguridad. Quizás en el futuro vamos a ver una mayor cooperación en otros ámbitos de seguridad y quizás incluso más en el ámbito militar. Daniel Ortega respaldó la decisión de Vladimir Putin de enviar tropas a Ucrania tras reconocer a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. ¿El alineamiento político de Ortega con Putin en medio de este conflicto se limita a una provocación a Estados Unidos o Putin espera algo más de Nicaragua y de Ortega? Sin duda es una provocación al gobierno de Estados Unidos. Pero pienso que Putin en efecto también tiene la esperanza que Nicaragua sea capaz de proveer algún apoyo simbólico por lo menos a las aspiraciones independentistas de estas dos regiones rebeldes de Ucrania.
Nicaragua ya ha aportado esto en el pasado. Por ejemplo, en el 2020, Nicaragua abrió un consulado en Crimea que de algún modo, no legitima, pero digamos, da reflejo en un nivel normativo la anexión de Crimea por parte de Rusia. Quizás lo que Putin espera es que Nicaragua va a hacer una maniobra diplomática semejante, quizás incluso reconocer a las repúblicas de Donetsk y Luhansk, pero quizás otras maniobras también. En el encuentro de Ortega con el viceprimer ministro ruso Borisov, aseguró que firmaron acuerdos de tipo comercial y económicos y anunció también que reforzarán la cooperación tecnológica y militar con el ejército de Nicaragua. ¿Cuáles son los alcances de esta cooperación? En el pasado, Rusia y Nicaragua en la esfera militar han ante todo cooperado en la transferencia de equipos militares, de sistemas de defensa, por ejemplo, de tanques de combate, entre otros. Es difícil decir en este punto qué tipo de esferas militares, de esferas de la actividad militar el gobierno de Nicaragua desea que haya una mayor presencia rusa. Por un lado, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua probablemente espera ampliar sus capacidades militares a través de una cooperación con Rusia. Por otro lado, también no pienso que quisieran ampliar la cooperación a tal grado que se subordinaría a las instrucciones rusas. De este modo, no sé a qué grado pudiera penetrar la influencia rusa dentro de comandos más estratégicos del gobierno de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. En los últimos meses hemos visto el fortalecimiento de estas relaciones diplomáticas y de cooperación entre Managua y el Kremlin. ¿Estaría dispuesta Rusia a instalar bases de espionaje militar en Nicaragua? Ciertamente. Hoy en día ya hay sospechas acerca de ciertas instalaciones con las que Rusia ha estado presente en Nicaragua, como las instalaciones de lucha contra el narcotráfico, de entrenamiento de fuerzas policiales y de instalaciones satelitales. Ya con esta infraestructura, Rusia tiene una presencia en Nicaragua en ciertos aspectos que pueden contribuir a la inteligencia rusa. Por otro lado, si el gobierno de Nicaragua está interesado en ampliar su cooperación con Rusia, es probable que Rusia va, por su parte, estar interesada en ampliar la gama de opciones de recolección de inteligencia que obtiene a partir del territorio de Nicaragua. Estados Unidos y la Unión Europea han emitido en las últimas horas y en los últimos días sanciones en contra de Rusia y se espera que a medida que aumente o que crezca la tensión en Ucrania, habrán más sanciones. ¿Puede eso afectar los lazos y las relaciones entre Rusia y Nicaragua? Diría que no. Diría que las sanciones que la Unión Europea, Estados Unidos y otros países están imponiendo a Rusia no arriesgan la cooperación entre Rusia y Nicaragua por el momento. Aunque esto va a depender también bastante de qué sectores van a ser implicados en estas sanciones, porque puede en todo caso afectar a algunos de los sectores en los que la cooperación entre Nicaragua y Rusia tiene lugar. Por ejemplo, si afecta al sector militar y hay señales y hay indicios que esto ya está sucediendo, es posible que esto va a entorpecer la capacidad de cooperar entre Nicaragua y Rusia, ante todo en este sensible aspecto militar. Pero siempre cuando las sanciones se mantienen dentro de los parámetros que ya existen hasta el momento, de implicar ciertos individuos o ciertas compañías, es dudoso que van a adquirir esta calidad comprensiva como las que
afectan a Irán hoy en día, por ejemplo, que implican a aquellas compañías y gobiernos que cooperan con Irán. ¿Tiene interés Vladimir Putin de invadir Ucrania a gran escala? Esa es la pregunta que está en la mente de todo el mundo. Existe evidencia que las maniobras militares que Rusia está realizando alrededor del territorio de Ucrania no corresponden a la ambición política de solamente, por decirlo de una manera, de solamente reconocer a estas dos entidades rebeldes en el territorio de Ucrania. Muchos especulan que las maniobras militares que Rusia está realizando alrededor de Ucrania son demasiado grandes y sugieren una disposición a obtener objetivos políticos más allá de solamente aquellos que el reconocimiento de estas dos repúblicas logran. Por poner un número para dar una escala, hay reportes que 75% de todas las fuerzas terrestres rusas están operando alrededor del territorio de Ucrania. Simplemente hay que preguntarse si una maniobra militar de tal tamaño es necesaria para que Moscú decida reconocer a estas dos repúblicas. ¿Y qué repercusiones tendría una invasión a Ucrania a gran escala de parte de Rusia en los países aliados de Rusia en América Latina como Nicaragua? Ante todo, forzaría a los países aliados de Rusia en América Latina a reflexionar acerca de los objetivos que logran a través de su colaboración con Rusia. Por ejemplo, puede suceder que un conflicto mayor entre Ucrania, Rusia y Occidente resultaría en que cualquier colaboración con Rusia sea demasiado costosa en términos de prestigio internacional, en términos de lazos económicos, en términos de estatura diplomática para los países aliados con Rusia. Dicho de otro modo, es difícil predecir qué tipo de impacto habría, pero sin duda alguna complicaría mucho la colaboración entre cualquier país fuera de la región con Rusia. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina. Hola gente, que los Ortega Murillo son millonarios sin jamás haber trabajado un día de sus vidas, todos lo sabemos. También sabemos que su fortuna viene básicamente de su amplia cartera de crímenes. Gente asesinada, propiedades robadas, donaciones extranjeras apropiadas, extorsiones y por supuesto lo que puedan sacarle directamente a la gente de sus bolsillos usando el Estado. Pero siempre es útil tener las pruebas a mano cuando un desubicado o poco informado funcionario, militante o individuo dentro o fuera de Nicaragua nos pregunta por pruebas y detalles. Acá entran investigaciones periodísticas como la publicada esta semana en Confidencial, donde se detalla por lo menos parte de lo que esa familia de parásitos chupan mensualmente. Y hagamos la diferencia. Nada malo tiene tener dinero si te lo has ganado trabajando honradamente, con tu talento y esfuerzo, pero desde el dictador hasta el menos pelado de la dinastía del Carmen, que ya está difícil de identificar, de trabajo no saben nada, de honradez jamás se quisieron enterar, de talento ni las señas, y de esfuerzo, pues más se esfuerza una piedra en existir. Encima de todo eso, está por supuesto el tremendo cañón de somoto que existe entre la forma que viven y su discurso anticapitalista. Desde las tarimas hasta donde manejan en su flotilla de Mercedes-Benz para encaramarse a despotricar sobre la corrupción capitalista mientras se llenan las bolsas con tu dinero, a denunciar a quienes acumulan riquezas mientras se apropian de los mejores negocios y bienes del país. Ya quisieran que sus Rolex marcaran más horas para explotar más al pueblo y seguir financiando así sus caprichos de moda y recetando Temerol mientras ellos comen caviar ruso. Y eso que la investigación apenas muestra lo que deja algún rastro. De lo que por debajo de las mesas circula, no queda más soporte que las imágenes de derroche, abuso y el constante estado de corrupción y servilismo en que está sumido lo que debería ser nuestro Estado, pero que ha sido convertido en un negocio familiar, y uno bastante sucio, porque no solo nos arrebatan nuestro dinero, sino también nuestra sangre, nuestros anhelos, nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Por eso, no solo es necesario, sino urgente salir de este sistema sanguijuela,
y reclamar lo que por derecho nos pertenece y ha sido usurpado. ¡Viva Nicaragua libre! Cambio y chao. Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina. Ya somos 346,000 suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y la confianza. Y a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si quieren recibir información de lo que ocurre en Nicaragua, les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que el viernes estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y confidencial. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 27 de febrero en esta semana. Buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.